Amén. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, dirígenos. Amén. Figuras retóricas, hermanas y hermanos. Lección 7 de la Principios Especiales de Interpretación, unidad 3. Figuras retóricas básicas. Amén. Miren, ¿estamos aquí? ¿Sí? No ve. No, vamos a comenzar, quiero decir. Sí, ¿Quiere algo? un poquito. ¿Alguna vez alguna vez has cenado en casa de una persona de otra cultura? ¿Quién lo ha hecho? Yo también. Si bien es cierto que algunas normas sociales, como mostrar educación, gratitud, son universales, otras reglas específicas varían de una cultura a otra, lógico. Por ejemplo, hay una diferencia entre las bebidas que se ofrecen a los invitados. En muchas culturas, el café o el té se sirve al final de la comida, poco tiempo antes de que el invitado se retire. En mi cultura, el café o el té se sirve tan pronto el invitado llegue. ¿O no? Sí. Oiga esto. Aún recuerdo la vergüenza que me dio el día que le serví café a un invitado extranjero. Tan pronto llegó a mi casa. El invitado creyó que yo le estaba indicando que su visita debía ser corta. ¿Usted ve por qué es importante conocer las culturas? Ok. Como las culturas, los tipos literarios tienen reglas universales y reglas relacionadas con sus diferencias regulares. Singulares, gracias. En la unidad anterior estudiamos los principios que se aplican universalmente a todos los géneros literarios de la Biblia. En la presente unidad estudiaremos las pautas específicas, exclusivamente características de algunos tipos especiales de literatura. Este conjunto de reglas será denominado hermenéutica especial. ¿Qué es hermenéutica especial y qué es hermenéutica general? ¿Quién se recuerda de eso? Especial cuando se estudie, por ejemplo, la profecía o poético, esos, y general es en general. Todo. Exactamente. En esta lección estudiaremos las reglas relacionadas con las figuras retóricas básicas. En la siguiente lección veremos las reglas relacionadas con las figuras retóricas amplias y complejas. Hermanos y hermanas, asociar los tipos de figuras retóricas con las categorías generales a las que pertenecen. Figuras retóricas. En la literatura moderna, los buenos comunicadores utilizan una gran variedad de mecanismos literarios con el propósito de aclarar, ilustrar, enfatizar y mantener el interés del lector. De la misma forma, la Biblia está llena de elementos literarios que contribuyen grandemente con las riquezas de sus mensajes, de su mensaje. De hecho, dado que la revelación divina contiene verdades tan profundas, las figuras retóricas son el medio más apropiado para poner un puente en la brecha que existe entre las cosas difíciles de entender y las que se comprenden fácilmente. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que las figuras retóricas nos ayudan a nosotros a entender las cosas difíciles. Porque es un puente, es como un prisma por donde se transmite la luz de la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que se usan esos medios para traernos una verdad, para aclarar una verdad espiritual que nosotros no entendemos. Amén. ¿Cómo podría un escritor escribir al Dios invisible, la eternidad, la gracia, el cielo y muchos temas similares si no los compara
contrasta o asocia con objetos familiares. ¿Está bien? En esta lección estudiaremos algunas figuras retóricas selectas utilizadas en la Biblia. Obviamente este estudio limitado considerará muy brevemente solo las categorías generales y los tipos principales. E. W. Branham escribió un manual titulado Figures of Speech Used in the Bible. En este manual, el autor catalogó más de 200 categorías de figuras retóricas usadas en la Biblia, proporcionando así más de 8,000 ejemplos de ellas. En esta lección citaremos muchos de los ejemplos sugeridos por el Dr. Branham, pero solo consideraremos 8 figuras retóricas, divididas en las 4 categorías que aparecen bosquejadas en la figura 7.1. Ok, aquí viene la figura retórica, usted la conoce. Figuras retóricas comunes. Oiga esto, comparación. Estas son de comparación. Simil, que la conoce, ¿verdad? Metáfora, la conoce, ¿verdad? Antropomorfismo, la conoce, ¿verdad? Personificación, la conoce también. Todas la conocen, ¿sí o no? Aquí viene. Figura de adicción, exageración o hipérbole, la conoce o no? Hipérbole. ¿Sí o no? Afirmación opuesta o ironía. Contraste. ¿Se la conoce? Relación, cambio de nombre o metonimia. La parte por el todo por la parte. O sinécdoque. ¿Usted la conoce? ¿Todo esto la conoció o no? Estudia la figura 7.1. Escriba la categoría general en la que entra cada una de las siguientes figuras retóricas. Hipérbole. Yorladis. Adicción. Metonimia. Relación. Metáfora. Comparación. Ironía. Contraste. Simil. Comparación. Ok. Reconocer la diferencia fundamental entre una metáfora y un simil. Ok. ¿Qué figuras retóricas estamos tratando ahora? De comparación. De comparación. Tenga eso en cuenta, comparación. Civil. Ok. Mira al lado, metáfora. Mira al lado, ahí mismo tiene. Metáfora. Comparación implícita entre dos cosas diferentes. Implícita. ¿Qué quiere decir implícitas? ¿Iguales? No. ¿Qué quiere decir implícita? Que no es directamente. ¿Oyó eso? Entonces, antropomorfismo. Figura del lenguaje que habla de Dios como si tuviera característica humana. La mano de Dios. La boca de Dios. La voz de Dios. ¿Me entiendes? El brazo de Dios. Los ojos. Personificación. Figura del lenguaje en la que un objeto inanimado se describe como si fuera un ser viviente. ¿Oyó? Ok. Ahora, ¿cuál es? Figura de comparación. Reconocer la diferencia fundamental entre una metáfora y un símil. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre una metáfora y un símil? Y eso usted lo ve mucho en las escrituras. Como, etcétera. Las figuras de comparación pueden ser divididas en dos grupos simples. Primero, están aquellas, ponga atención, están aquellas en que el autor establece una clara comparación. Están aquellas en que el autor establece una clara ¿qué? Comparación. Oiga bien, primero están aquellas en que el autor establece una clara comparación. ¿Y qué está utilizando entonces? Un símil. Ok. En segundo lugar,
están aquellas en que el autor hace una comparación, pero no la indica directamente. Entonces estamos haciendo una referencia de metáfora. ¿Están aquí? Estudiaremos dos tipos especiales de metáfora bíblica: los antropomorfismos y la personificación. Personificaciones, perdón. La palabra, forma y, perdón. La palabra antropomorfismo se deriva de dos términos griegos que significa hombre y forma. Y simplemente significa describir a Dios por darle características humanas. La personificación es algo similar, con la diferencia de que ésta atribuye características humanas a objetos no humanos. ¿Están entendiendo? Por ejemplo, a Dios se le da característica humana, en este caso se usa el antropomorfismo. Por ejemplo, a la montaña, a los montes, se le da característica de ser vivo, de ser humano, entonces se habla de personificación. ¿Están entendiendo? Por ejemplo, cuando se hace una comparación indirectamente, se está usando una metáfora. Cuando se hace una comparación directamente, se está usando un símil. ¿Están entendiendo? ¿Me doy a entender? Ok. El símil se diferencia de la metáfora en que, Charlene, En que el autor hace una comparación. ¿Dónde está? En que establece directamente una comparación. ¿qué dice de Establece directamente una comparación al utilizar la palabra como y Oye. otras similares. establece directamente? Entonces quiere decir que si el símil lo establece directamente, la metáfora lo hace indirectamente. ¿Están entendiendo? Ok. Establece directamente una comparación al utilizar la palabra como y otras similares. Diferencia entre metáfora y símiles al utilizar varios ejemplos determinados de figuras de comparación. Símil, comparación expresada. Símil, comparación directa que usa la palabra como, igual que y términos similares. ¿Están entendiendo? Yo quiero que nuestra hermana Ludir, por favor. Hermano, que lea, me arden los ojos. Ay, tienes oicos. Sí. Ay, Dios mío. Lilian, ¿puedes, por favor? Hola, locutora. ¿Ah? ¿Qué? No, perdón. Aquí no. Lilian, por favor. 7.3, ¿sí? ¿Cuándo se establece? Ya. Cuando se establece directamente una comparación al utilizar las palabras como o igual que, la figura retórica se denomina símil. Esta palabra se deriva del latín similis, que significa similar o igual. ¿Oyó eso? La expresión "él se defendió como gato de espaldas" es un ejemplo de símil. En América Latina, esta expresión quiere decir que una persona presentó gran resistencia en una situación difícil, usando la imagen de un gato defendiéndose en un suelo ante el ataque de otro animal. Observe estos ejemplos bíblicos de símil y note la facilidad con que estas figuras retóricas pueden ser identificadas. Id, he aquí, yo os envío como corderos. Lucas 10:3. ¿Cómo qué? Como corderos. ¿Qué comparación está haciendo? ¿Directa o indirectamente? ¿Igual? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque toman la característica del cordero y No porque toma la característica del cordero. Porque, usa la palabra como. exactamente, porque está usando un símil. Sí, pero uno tiene que saber qué es un cordero. Y No, qué es pero si no, entonces quita el cómo, entonces no está haciendo ninguna comparación. Pero obliga a uno a No, pero usar- el cómo es que te da el fundamento para decir, ¿cómo cordero? Ahora quita el cómo para que tú veas. Como No hay nada. dice aquí, os envío cordero, ya. Me envío cordero, entonces no tiene ningún. encaja. Sigamos. Es como el grano de mostaza
Es como el grano de mostaza. ¿Cómo? Otra vez. Entonces, está usando una relación similar, directamente, explícita. ¿Me doy a entender? Ya. Porque está usando la figura retórica como, que en realidad es un simil. ¿Qué significa simil? Igual. Mirar igual. O igual. O igual. Ah, sí, por favor. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 27. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda, como una escarcha sobre la tierra. Éxodo 16, 14. Como una escarcha. Sigamos. Metáfora, comparación implícita. Ahora, sigamos. Una metáfora es exactamente igual que un símil, excepto que la comparación que se establece es implícita Quiere decir que no se hace directamente. y no manifiesta. Observe las metáforas que han sido resaltadas con un tipo especial de letra en el siguiente versículo. Fíjese que no hay palabras que indiquen la comparación, sino que solo se da a entender. Implícita. Jehová, roca mía y Oiga, castillo vamos mío. al peso. Oiga, Aleluya. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía. En él confiaré. Mi escudo y la fuerza, o cuerno en hebreo, fuerza, de mi salvación, mi alto refugio. Ahora, ¿a qué se está comparando aquí a Dios? Una roca, castillo, libertador, fortaleza, escudo, refugio, alto refugio, Y todo eso tiene que ver con, metáfora, con, Un simil. No. yo entiendo, comparación y sí, pero sí, ok, está bien, pero todo eso que tú ves en ese versículo tiene que ver con Los protección. Protección. Oye, Está usando una metáfora para darnos a entender cómo Dios protege. nos protege. Sigamos leyendo, por favor. Salmo 18, 12. Ya. Al leer este versículo vemos que Dios es comparado a una roca, a un castillo, a un libertador militar, a una fortaleza militar, a un escudo, a un cuerno y a un alto refugio. Estas comparaciones sutilmente ofrecen una figura vivida de la protección divina, sin comunicar en forma directa al lector las comparaciones que se están haciendo. Por lo general, una vez que la metáfora es identificada, no resulta complicado determinar la intención literal del autor. Sin embargo, el intérprete no debe permitir que su imaginación vuele desenfrenadamente y llegue a crear múltiples significados de una metáfora. Por naturaleza, una metáfora llama la atención sobre un punto de comparación entre dos cosas fundamentalmente parecidas. Cuando Cristo dijo, yo soy el pan de vida, Juan 6:35. ¿Qué quiso decir eso? Yo soy el pan de vida. ¿Quién me puede dar? Soy la salvación. ¿Eh? Yo soy la salvación. ¿qué sustancia que da vida? Pan da vida. Yo soy la vida. Entonces, El que nutre, Porque ¿cuál es la función del pan? nutrir, alimentar, Sustentar, ¿verdad? Entonces aquí Cristo dice, yo soy el pan de vida, Yo soy la comida. pero está hablando en qué sentido? espiritual. Espiritual. Usted ve que cuando comenzamos a entender el idioma de la Biblia, se nos facilita las cosas. Y este es el problema que tienen millones de cristianos que no entienden el lenguaje bíblico.
no lo entienden. Y al no entender el lenguaje bíblico que tenemos, no simplemente falsa doctrina, sino que son arrastrados, hermano. Se meten en las iglesias, cambian la doctrina, ay, es un desastre. Pero sigamos. Su punto de comparación era que el pan es la comida que mantiene la vida y satisface el hambre. Hacer una comparación entre molienda del trigo y los sufrimientos de Cristo, entre la hornada del pan y el tiempo de Cristo en la sepultura, y la suavidad del pan con la compasión de Cristo, compasión de Cristo, es forzar la metáfora hacia los extremos. Para poder encontrar el punto de comparación, observe primero el contexto con el fin de descubrir si el escritor mismo la identificó. Párenme ahí. Para poder encontrar el punto de comparación, observe primero el contexto. ¿Observe qué? El contexto. Cómo está usando la figura retórica el escritor o el autor. ¿Para qué? Para entender en realidad qué es lo que está diciendo. Ahora ya usted entiende lo que es un semil. Ya usted entiende cuál es la función de un semil. Ya usted entiende lo que es una metáfora y cuál es la función de una metáfora. Ahora, cuando usted va a estudiar y tiene figuras retóricas, entonces usted va a ver en el contexto cómo el autor está usando la figura retórica en su contexto. ¿Cómo la está usando? ¿Me entiende? Porque, por ejemplo, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Eso dice Jesús. Y lo es. Yo soy la puerta. Amén. Yo soy el buen pastor. Entonces, todo eso está haciendo una comparación. Yo soy el buen pastor. Ok, ¿qué eso está usando? ¿Una metáfora o un semil? Metáfora. ¿Por qué está usando una metáfora? Porque no es el cómo. Tiene razón. Tiene razón. Porque no está el civil. Tiene razón. Entonces sigamos. Si no lo hizo, examine los objetos que se comparan y tome el significado natural como el más probable. A veces, los pasajes paralelos también ayudan a esclarecer el significado. Tercero, en Juan 10:16 Jesús dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Un autor utilizó este pasaje para probar que había vida en otros planetas. Estudie el contexto, examine la comparación natural y lea pasajes paralelos, como Hebreos 10:20, basado en su estudio. ¿A quiénes cree usted que las otras ovejas se refieren? B, a creyentes gentiles. Lógico. No estoy hablando de otro planeta, estoy hablando de aquí en la Tierra. Claro. Escribe en el espacio que antecede a los siguientes ejemplos. 1, si es una metáfora. 2, si es un símil. Violeta. Toda carne es como hierba. 1 Pedro 1:24. Es un símil por el coma, ¿no? B, Jehová es mi pastor. Salmo 23:1. Metáfora. C, escudo y adarga es su verdad. Metáfora. Salmo 91:4. Metáfora. D, será como árbol. Salmos 1:3. Símil. Distinguir entre antropomorfismo y personificaciones en determinados ejemplos extraídos de la Biblia. Antropomorfismo compara a Dios con el hombre. El antropomorfismo es un tipo especial de metáfora comúnmente usada en la Biblia y que describe a Dios como si tuviera características humanas. ¿Oyó eso? La mano de Dios, ¿a qué se está refiriendo? Al poder, Fuerza. la fuerza de Dios. Ajá. La voz de Dios, ¿a qué se está refiriendo?
palabra. ¿Está entendiendo? ¿No estamos entendiendo ya? Ok. Violeta, puedes seguir leyendo, por favor. De esta forma, Dios puede ser descrito como si poseyera los atributos físicos. Colosenses 1:14, 1:15, 1 Timoteo 1:17, ocasionalmente la Biblia lo compara con el hombre para aumentar la limitada comprensión humana de lo divino. ¿Está entendiendo esto? Lo voy a leer de nuevo. Oiga esto. Antropomorfismo, comparación, compara a Dios con el hombre. Que se le atribuye característica humana a Dios para entender a Dios en nuestro idioma, en nuestro estrato mental social. ¿Me voy a entender? Ok, dice así. El antropomorfismo es un tipo especial de metáfora comúnmente usada en la Biblia y que describe a Dios como si tuviera características humanas. ¿Amén? De esta forma, Dios puede ser descrito como si poseyera los atributos físicos o los sentimientos y emociones de un hombre, aunque Dios es invisible. Colosenses 1:15, 1 Timoteo 1:17. Amén. Ocasionalmente la Biblia lo compara con el hombre para aumentar, oiga esto, ponga atención aquí por favor. ¿Para aumentar qué? La limitada comprensión humana de lo divino. En otra palabra, para hacernos nosotros entender acerca de Él. ¿Me doy a entender? Entonces, algunas partes del cuerpo utilizadas con este propósito son el rostro, Éxodo 33:23. Los ojos, Segundo de Crónicas 7:16. El oído, Salmo 31:2. La boca, Primera de Reyes 8:24. El brazo, Isaías 52:10. Y la espalda, Éxodo 33:23. Entonces, el uso de este tipo de metáfora explica la aparente contradicción que existe entre las dos siguientes expresiones. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. 1 Timoteo 6:16. Y dijo, aún Jehová, después apartaré mi mano y verá mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Éxodo 33:21 hasta el 23. Aparentemente Moisés no pudo mirar directamente la gloriosa luz de la presencia de Dios. Sin embargo, sí pudo vislumbrar el resplandor. Él ni siquiera vio la espalda. Porque está usando ¿qué? Un antropo. Y la gente piensa que Moisés vio la espalda de Dios. Y la gente cree que hay gente, sí, Moisés vio la espalda, Moisés vio resplandor. Tremendo, ¿eh? ¿Estamos entendiendo el lenguaje ahora? Personificación. Compara objetos y animales con el hombre. Por favor, Violeta. Cuando animales, conceptos, lugares, acciones o cosas son descritos como si tuvieran características humanas, se está por utilizar una figura retórica que se conoce como personificación. Aquí hay algunos ejemplos. Concepto. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Observe esto, oiga esto. Concepto, ¿verdad? Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado,
da a luz la muerte. ¿Qué se, explíqueme esto, Violeta, por favor. Aquí el concepto, la idea es conceptual, la concupiscencia, y habla todo el proceso que ¿Qué metáfora se está utilizando? ¿Qué clase de metáfora? concepto, Sí, pero ¿qué clase de metáfora se está utilizando? personificación. Personificación. Ahora, ¿a qué se le está atribuyendo que concibe? La concupiscencia, al final el pecado. Oye, entonces, concepto. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, ¿qué es la concupiscencia? La conciencia. No. ¿Qué es la concupiscencia? La Parte de la naturaleza caída. Y es la que de la naturaleza. ha concebido ¿qué? El pecado. Se ha Y como se ha embarazado del pecado, Da luz. La ¿cuál es? Entonces lo que va a dar luz es la muerte. Ahora, estamos eso bien claro, que lo que está hablando es de una situación espiritual. Sabemos que la concupiscencia no puede dar luz, pero una forma para... Exactamente. Un civil. Aquí está usando una personificación, porque le está dando personalidad a la concupiscencia. Por ejemplo, Características humanas. sí, porque le está dando, pero son una clase de metáfora, pero es personificación. Tú tienes antropomorfismo y tú tienes personificación. Sigamos para que usted vea. Lugar. Lugar, ponga atención, lugar. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Oiga, Jerusalén, Jerusalén, es Jerusalén que mata a los profetas. No, una persona. ¿Está entendiendo? Mateo 23:37. Acción. Acción. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros. Jeremías 14:7. ¿Qué testifican? ¿Quién es que testifica contra ellos? Nuestras iniquidades. Sus iniquidades. Ya, sus iniquidades. ¿O no? Entonces, aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, ¿a quién se le está dando personificación aquí? La iniquidad. A iniquidad. Le está dando una personificación como testimonial. Jeremías 14:7. Cosa. Cosa. Los montes y los collados levantarán canción delante de nosotros, perdón, de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Oigan, los montes y los collados levantarán canción. La gente piensa que son los montes. No, los montes de verdad. Se está refiriendo a alguien. Por eso muchas personas dicen que la Biblia es difícil. ¿Está entendiendo? Porque no entienden. Hermanos, por eso es que hay que estudiar el lenguaje bíblico. Hay una desconexión, oiga bien, del creyente y la Biblia en cuanto a entendimiento. Porque hay un lenguaje en la Biblia que hay que entender. Si no se entiende ese lenguaje, no se entenderá el mensaje. Y si no se entiende el mensaje, ¿cómo será su fe? No, yo tengo fe a la ciega. ¿Y qué es eso? Hola, sí. ¿Me entiende? Oiga bien, nuestra fe tiene que estar fundamentada de donde viene. Y es de la palabra. Entonces, si nosotros no entendemos el lenguaje bíblico, ¿cómo vamos a entender el mensaje? ¿Cómo vamos a aplicar? ¿Cómo vamos a vivir? Entonces aquí viene el problema que se llena la iglesia de dogmas, doctrina de hombres, mandamiento de hombres. Y la iglesia es una víctima más, yo le llamo de los chacales, de los buitres satánicos, que andan sembrando doctrinas satánicas y diabólicas, y como el pueblo no está preparado,
porque hay una desconexión del lenguaje con el creyente y el lenguaje de la Biblia. Hay una desconexión, no hay, no hay una afinidad, porque no lo entienden. Diga. La última, no la entendí bien. ¿Cuál? Cosa. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmada de aplauso. Es lógico que no se le está atribuyendo a los montes, pero está hablando de personas. Son cosas. ¿Entiendes? Son cosas. Se le atribuye personificación a las cosas inanimadas para dar a entender en realidad que se está refiriendo a otra cosa. Y los árboles del campo. ¿Entiendes? Porque los árboles se está refiriendo a seres humanos. Pero entonces aquí dice delante de vosotros. ¿Y quiénes son esos vosotros? Otras personas. ¿Me Pero entiendes? no somos nosotros. No. Eso está ese en el Isaías 55, versículo 12. Allí está hablando de una situación que se estaba dando. Entonces, aquí usa la metáfora de personificación para entender los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. Está hablando de otras personas. Entonces, estudie Deuteronomio 32:42 e indique en la siguiente línea lo que las saetas y la espada personifican. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne. ¿Qué significa eso? Vamos a ver, Violeta. Eso podría ser en la parte de... ¿Qué le hiciste? ¿Quién la hizo? Hermana Lilian. Saetas, comparación, hombre ebrio, Sí. espada, comparación, animal salvaje. Animal salvaje. Animal salvaje. Sí. Oiga esto. Embriagaré de sangre mis saetas. Y mi espada devorará carne. Mi espada devorará. Va a devorar. Mi espada. La espada es una comparación de un animal salvaje Animal salvaje. que devora. Es una comparación, ¿o no? Ya. Entonces, en los siguientes pasajes identifique la figura retórica correspondiente en el espacio en blanco. Escriba A, si es un antropomorfismo. P, si es una personificación. Violeta. A. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Mateo 6:34. ¿Qué usted puso? Personificación. Ok. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Ahora, explíqueme eso, por favor. Ahí nos está utilizando lo de mañana y que el mañana traerá su afán de acuerdo a nuestras necesidades. Estaremos hablando de acción. ¿Puede volver a mañana? Sí, pero porque el día de mañana traerá su afán. Claro, una característica humana. Sí. B. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Salmo 114:3. Violeta. Eso también personificación y estaríamos hablando de que utiliza lugares, ¿no? Ok. C. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Segunda de Crónicas 16:9. Eso es antropomorfismo. ¿Por qué? Porque está dándole características humanas a Dios. ¿A quién? A Dios. A Dios. Entonces, hemos tratado. ¿Qué figura retórica hemos tratado? Figura retórica de. Simil. No, de. Metáfora. De comparación. Ok. Violeta, explíqueme cuál es la distinción o la diferencia que hay entre una metáfora y un símil, porque son iguales, pero ¿cuál es la diferencia? Que la comparación es implícita en el caso de metáfora y en el simil utiliza como para resaltar la comparación. ¿Cuál es la que hace
la comparación explícita y la otra implícita. ¿Cuál de ellas? La explícita es el símil y la implícita es la metáfora. Ok, está bien. Y ¿qué clase de metáforas son personificación y antropomorfismo? ¿Qué clase de metáfora? Son de comparación. Comparación, sí. Ya, la figura retórica es comparación Sí. y ¿Qué significa símil? similar o igual. Ok. ¿Y qué hacemos con este punto, el de antropomorfismo? ¿Cuál es la diferencia entre antropomorfismo y personificación? Antropomorfismo. Le da características humanas a Dios y Defíname el término antropomorfismo. Antro es hombre, morfismo es forma. Y explique, ahora desarróllenlo. Cuando se refiere al término antropomorfismo es directamente al hombre y sus características. Lo que describe a un hombre. A un hombre que se le atribuye, en este caso, a Dios. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que nuestra naturaleza limitada pueda acceder al conocimiento de Dios. Exactamente. Exactamente. Ahora, cuando hablamos de personificación, ¿de qué estamos hablando? En ese caso estamos atribuirles a cosas inanimadas o a animales características de personas. ¿Para qué? Ya, al estar haciendo una comparación es para poderle dar ejemplos en base a lo que ellos conocen, ¿no? O aclarar. Aclarar. ¿Quedó claro? Sí. Seguro. Porque esto no le será tan difícil porque usted ya ha estudiado hermenéutica, tiene un conocimiento ya básico. Entonces hoy tratamos sobre la figura retórica de comparación, símil, metáfora, antropomorfismo, personificación. La próxima semana vamos a tratar figuras de relación, asociación. Que en este caso son cambio de nombres o metonimia, la parte por el todo por la parte o sinécdoque. Así que vaya preparándose, que eso lo vamos a estudiar. Y usted verá que cuando nos acerquemos más al lenguaje bíblico y lo entendamos, vamos a entender mejor el plan de Dios para con nosotros. Amén. Dios le bendiga a los que nos sintonizan, los que nos están viendo. Que Dios le bendiga. Espero que haya aprendido algo. Y que la bendición de Dios esté sobre usted, sobre su familia. Y mi consejo es que estudie la Biblia, entiéndala y aplíquela. Que Dios le bendiga y permanezca en ella. Que Dios le bendiga. Amén.